Amigos de Grupo Fórmula, de Fórmula Deportes, qué gusto saludarles. José Luis Cuevas de este lado, con un invitado de lujo para platicar en Semana de Clásico. A Mauri Vergara, qué mejor que tenerte aquí con todos nosotros. Pues háblanos de lo que se está viviendo y estructuralmente con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Después de la tormenta creo que empieza a llegar la calma y empiezan a apuntar a lo que la gente quiere, ¿no? Sí, yo diría que estamos mucho más allá de la calma de la tormenta. Creo que ya estamos en una etapa muy linda de Chivas, en donde hemos podido mejorar muchos aspectos del club, desde la parte financiera hasta pues, simplemente lo que hemos invertido en las fuerzas básicas, que está dando resultados más inmediatos de lo que yo pensaba, con los debuts de los chicos que ahora tenemos en el primer equipo, que Belko ha confiado en ellos. Y bueno, es una semana interesante porque viene el clásico y siempre que hay buenos resultados en ambos equipos, pues hace que el clásico sea mucho más emocionante. Me gustaría justo antes de entrar en la materia del Clásico Nacional, ¿qué tanto te costó reconstruir Chivas, si había que reconstruirlo en algún momento? Porque creo que le diste al clavo con Belko, llegaste a una final y parecería que muy rápido se estaba dando todo. ¿Qué tanto costó precisamente poner a Chivas otra vez a competir? Bueno, muchas veces vemos cuando suceden las cosas como buenos resultados, como llegar a la final, como algo inmediato. Y francamente, sí debo decir que es un proceso de varios años para llegar hasta este punto. Sin quitarle el mérito primero a Fernando, que Fernando fue quien escogió a Belko, él fue el quien lo propuso, quien me lo presentó, porque yo no lo conocía, no lo tenía en el radar, y pues obviamente todo su proyecto deportivo, ¿no? Entonces empezando desde ahí, desde un buen planteamiento de proyecto deportivo, que viene aprovechando lo bien que se había hecho un par de años hacia atrás, que se venía construyendo, y además pues obviamente todo lo nuevo que se ha decidido y que se ha implementado, ¿no? También creo que el perfil de Belko como entrenador, quién es como persona, el tipo de líder que es, su tipo de liderazgo, pues ha venido muy bien en Chivas, ¿no? Es un hombre inteligente, disciplinado, es un hombre que va mucho más allá de un entrenador, alguien que está en la constante búsqueda de mucho conocimiento, lo cual le ayuda a hacer mejor su trabajo como entrenador. Es alguien que no permite mediocridad, que no permite que nadie quiera estar en su zona de confort o que quiera estar indisciplinado. Es un entrenador disciplinado y creo que esos factores han ayudado mucho a que el funcionamiento del equipo haya sido mucho mejor, más aparte toda la parte obviamente deportiva, ¿no? Su forma de planear los partidos, su estrategia, su cuerpo técnico. Yo creo que estamos en muy buenas manos con este pastor en Chivas. Particularmente y a título personal, la disciplina creo que fue algo que logramos ver rápidamente. Los líderes se enfocaron en donde mejor lo saben hacer, que es en el campo. Y con todo y ello, tú terminaste todavía por reforzar al equipo haciendo un esfuerzo, no sé si muy grande, tú ya me dirás, pero el apuntalar con Gutiérrez en el medio campo. Hoy sabemos lo que cuesta repatriar a un futbolista que está en Europa y le apostó Chivas pese a que parecería que en esa zona estaban cubiertos, ¿no? Sí, a mí me tiene muy contento la llegada de Guti. Uno, porque tuve yo el gusto de conocerlo en Holanda, mientras estaba visitando el PSV, y me lo presentaron simplemente porque me dijeron, Guti, para que lo conozcas, y nos saludamos, platicamos muy brevemente, sin yo pensar necesariamente que vendría, porque estaba en un buen momento en el PSV. Y desde el primer momento me pareció una excelente persona, un hombre de valores, tranquilo, familiar, por solo lo que me platicaba de cómo estaba viviendo allá. Y el hecho de que haya venido a Chivas una persona así, que ahora, pues obviamente con palmares en el fútbol europeo, un tipo de juego muy disciplinado, muy ordenado, me gusta cómo juega Guti, y además la persona, porque algo muy importante en Chivas que debemos de entender con los refuerzos es que, por supuesto, la cancha es lo más importante, pero también quién es la persona. Hemos tenido contrataciones en el pasado que podrán haber sido buenos en la cancha, pero si no coinciden los valores de Chivas con ese jugador, sabemos que no tiene un buen desempeño, ¿no? Entonces tiene que haber esos factores y Guti tiene los dos factores, ¿no? La experiencia, el liderazgo, lo demuestra en la cancha y además el tipo de persona que es. Entonces es una muy buena incorporación
Y yo quiero decir que auguro muy buenos años para Guti en Chivas. Creo que puede posicionarse como un referente de Chivas en su carrera. ¿Cuál es la sensación y al mismo tiempo el compromiso de ser el dueño de las Chivas, de cumplir un sueño de niño que nos comentabas, pero también de ese compromiso con la afición en un partido en vísperas de un clásico nacional? De lo que más resalto es el gran sentido de responsabilidad que siento al estar en Chivas. Grandísimo. Siento que estoy en una institución que va mucho más allá del fútbol, que representa muchísimo y que sobre todo le significa mucho a la gente. Lo puedo vivir mucho cuando las personas, aficionados de Chivas, me paran en la calle o en el aeropuerto o donde los vean afuera de un estadio y me expresan lo importante que es para ellos Chivas, ¿no? Lo que significa para un papá que lleva a su hijo o a su hija al estadio y que le dice, mira, hija o hijo, este es un equipo que solamente juega con mexicanos. Ese orgullo, eso que es tan importante, trasciende el fútbol. Va a un sentimiento, a una tradición, a un tema de orgullo. Y eso me inspira muchísimo. Más que una carga, porque es muy común que me digan, oye, ¿qué se siente tener la carga de Chivas? Para mí no es una carga, es un gran privilegio. O sea, me siento muy agradecido con la vida, pero sobre todo muy comprometido y muy responsabilizado. ¿Cómo encontrar una sinergia para precisamente no perder los valores de lo que es el Guadalajara? De no jugar con extranjeros en un tiempo tan globalizado del fútbol. ¿Cuáles son las herramientas que tú estás tratando de incluir en el club para poder solventar los bombazos que llegan de Monterrey, de Tigres, el propio América? Bueno, primero, poco nos importa lo que hagan los demás equipos. O sea, no estamos constantemente preocupados de qué está pasando en los otros equipos. Tenemos que estar preocupados por lo que pasa en Chivas, ¿no? Y de estar constantemente buscando los mejores refuerzos y la mejor formación para Chivas, ¿no? Y solo así creo que vamos a garantizar el éxito, cuando estamos preocupados por nosotros mismos, ¿no? Que los otros equipos se preocupen por Chivas, ¿no? Porque seguimos en la búsqueda de tener a los mejores jugadores mexicanos y creo que en los últimos años hemos conformado un plantel con los mejores jugadores mexicanos. Y bueno, que estén seleccionados es una gran muestra de que lo estamos logrando, ¿no? Precisamente, tú dijiste la palabra mundo globalizado, ¿no? O un mundo global. Precisamente por un mundo globalizado, creo que Chivas todavía tiene algo único en el planeta. El seguir siendo un equipo que solamente juega con nacionales, en donde toda la tendencia siempre está llevando a que todos los equipos pierdan identidad y que se conviertan en estos equipos donde tienen jugadores de todo el mundo, creo que hace que todavía el proyecto de Chivas sea más especial. Más retador, por supuesto, pero más especial. Y es algo que siento que no podemos perder justo hoy, en donde, no quiero decir que todos los proyectos, pero donde pareciera que muchos clubes han perdido hasta incluso la identidad o el rumbo de qué es lo que están tratando de lograr. Nosotros priorizamos nuestra gente, priorizamos nuestro país, priorizamos nuestro talento y creo que eso es algo maravilloso que nos hace estar en mejora continua. Ha habido personajes en el fútbol mexicano, desde entrenadores, jugadores, dueños de equipos, presidentes, que no pasan desapercibidos. Tu padre fue uno de ellos, hizo del Guadalajara en esta reconstrucción, cuando lo compra, pues que el Guadalajara vuelva a ser un equipo, no solamente el tema de lo mediático, también en lo mercadológico fue un boom de aquellos tiempos cuando enfrentaban a los Pumas, de crear la rivalidad, de apostar en semanas de clásicos. Tu papá no se escondía. ¿Qué le has aprendido? ¿Qué le aprendiste? ¿Y qué sientes que te dejó para encarar este tipo de partidos o de episodios, vamos, de ser de Chivas? Sí, Jorge Vergara fue un hombre innovador que vino a revolucionar la industria del fútbol mexicano cuando compró Chivas. Y creo que todo el mundo puede coincidir con eso. El fútbol mexicano hubo un antes y un después con su llegada, no solamente por todo lo que invirtió en Chivas, primero porque lo sacó de la ruina total financiera. Chivas, cuando mi padre lo compró, estaba pues en la quiebra total, ¿no? No había ni siquiera los recursos para pagarle la nómina a los jugadores, y te lo pueden platicar muchos jugadores que les tocó esa transición.
pero además vino a inyectar una serie de proyectos bien importantes para la formación de los jugadores en general. Fuimos el primer equipo en donde obligamos o hicimos de manera obligatoria que todos los jugadores tuvieran estudios, cuando normalmente eso no era un requisito. Todos nuestros jugadores tienen que tener estudios académicos hasta la preparatoria, y hubo un momento incluso en la etapa de Matías, y porque Matías también estaba muy comprometido con eso, que incentivamos muy fuerte a que los jugadores también estudiaran una carrera, ¿no? De esa, por ejemplo, de esa camada, pues Ángel Saldívar fue uno de los jugadores que sí estudió su carrera, el ingeniero, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y bueno, el clásico es algo que es difícil de explicar porque significa tantas cosas, ¿no? Significa historia, tradición, una rivalidad que no importa cuántos clásicos haya en el fútbol mexicano, el más importante es Chivas contra América. Eso no hay absolutamente ninguna duda. Aunque a algunos no les cueste aceptarlo, es el clásico de México, es el partido más importante. No solo lo dice el sentimiento, lo dicen los números, el rating, todo lo que sucede previo a la semana, cómo los jugadores lo viven. Cuando yo hablo con ellos en el vestidor y cuando se habla del clásico, por ejemplo la semana pasada, cuando hablamos en el vestidor del clásico, ya puedes ver en los ojos y en las palabras de los jugadores lo que significa un clásico. Es algo totalmente aparte, algo que no se puede explicar hasta que lo vives de cerca o lo ves en un partido, ¿no? Y algo que siempre le aprendí a mi padre de los clásicos es que siempre hay que ir con la frente en alto. Sí, no se escondía, yo tampoco. Aquí estoy platicando con ustedes previo al clásico. Les digo que Chivas está muy bien, va a llegar muy bien al clásico. Vamos a ser protagonistas del clásico. Y creo que cuando los dos equipos están bien, no solamente Chivas, cuando América también está fuerte, pues todos ganamos, todos disfrutamos. No solamente los que le vamos a Chivas y América, creo que todo el fútbol mexicano disfruta que haya un buen clásico, ¿no? Y si Chivas anda bien, el fútbol mexicano anda bien, eso es prácticamente un valor entendido y un valor que tendría que ser constante. ¿Te gustan los cambios, la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Qué tanto se le está tapando solamente el bachecito a nuestro fútbol con los cambios después de lo de Qatar? ¿O qué tanto se está buscando hacer que esta liga crezca y que este fútbol crezca? Mira, me gusta que haya un proyecto, y creo que el proyecto cada vez se está formando mucho mejor. Hay muchas cosas que todavía desconozco, igual que ustedes, igual que todos, la afición, de qué va a suceder, cómo va a funcionar. Yo lo que sí he pedido mucho a Juan Carlos, a Ibar, con el que hablé recientemente, que además conozco a Ibar desde hace mucho tiempo y es una excelente persona. A Jimmy Lozano lo conocí recientemente, que nos fue a visitar al club. Me pareció una gran persona, una persona seria, una persona comprometida. Creo que estamos en buenas manos y le reiteré mi apoyo, el apoyo de Chivas. Nosotros siempre vamos a apoyar el proyecto de la selección. Siempre vamos a hablar positivamente, siempre vamos a buscar cómo aportar y no quejarnos. Yo creo que si algo podemos modificar, y lo digo como si fuera una autocrítica, pero creo que es dejarnos de quejar, dejarnos de criticar, dejarnos de echar pestes a los proyectos, y vamos más bien aportando, vamos ayudando, vamos viendo que si algo no nos parece, pues entonces o exigimos o aportamos que creemos que es mejor. Y esa va a ser siempre mi postura como presidente del club con más mexicanos, es cómo vamos a aportar, cómo vamos a apoyar, qué falta, cómo vamos a mejorar nuestra formación para que la selección mejore, ¿no? Siempre viendo hacia nosotros, hacia adentro, cuál es nuestra parte que nos toca hacia el proyecto magno, que es que tengamos una selección ganadora. Yo me siento parte del proyecto, aunque no me corresponde, ¿no? Pero lo que hacemos en Chivas sí tiene una repercusión por todo lo que podemos inspirar, por todos los jugadores que podemos formar. Y si queremos un equipo ganador, tenemos que formar jugadores ganadores. Hablas de un tema fundamental que es la unión. No quiere decir que por eso van a pensar siempre igual, pero como dueño es fundamental tu rol para la evolución del fútbol mexicano. ¿Lo consideras así? ¿Crees que hace falta un poco más de unión adentro? ¿Existe esa unión? Te lo pregunto porque hoy vemos el asunto tan concreto de los derechos de televisión. Creo que coincidimos en la conversación de que entre más se pueda quizá ampliar el pastel, todos ganan, ¿no? Yo creo que tenemos que evolucionar.
Creo que hay muchísimas áreas de oportunidad y ni siquiera te estoy hablando de cosas inalcanzables. Creo que con decisiones muy puntuales podemos hacer grandes cambios. ¿Sí? Juan Carlos, y se lo he dicho, y el nuevo proyecto de la federación puede hacer estas decisiones importantes. Creo que cambiaríamos considerablemente la cara de nuestra liga y de nuestro fútbol. Mejoraría exponencialmente. Y yo creo, porque soy una persona que siempre piensa positivo, que nos estamos acercando a ello. Y eso te habla de una unión de criterios. Veo a los dueños, no tengo tampoco toda la vida como para poderte decir cómo eran antes y cómo son ahora, pero en mis pocos años como presidente, veo hoy en día a muchos dueños muy convencidos y muy claros de todos los cambios que tenemos que hacer. Y creo que eso es una muy buena señal, porque si se combina con una buena gestión, un buen proyecto de la federación y con el apoyo de los dueños, creo que podemos hacer cambios que nos puedan posicionar como una de las ligas más importantes del mundo. Tenemos un mundial en puerta, que es el 2026, que parecería que falta mucho. Para mí ya está a la vuelta de la esquina. Está listo el estadio hoy. Está listo, vamos a hacer una serie de innovaciones y mejorías importantes, no porque las necesite, sino porque queremos mejorar la experiencia. Estamos listos, pero de todos modos, más que estar listos, creo que hay gran oportunidad para aprovechar el Mundial como una excusa para mejorar muchos aspectos de nuestro fútbol, tanto instalaciones, infraestructura, mejores prácticas. El tener la fiesta más grande de fútbol en nuestro país nos tiene que impulsar a evolucionar considerablemente, ¿no? Perfecto, pues te agradezco por los minutos y bueno, el tema de el fútbol femenil, ¿qué tanto ha crecido? Chivas desde el inicio prácticamente apuntaló esto, ¿no? Ha crecido de una manera impresionante, pero también debo decir que nos falta mucho. Quiero ser cuidadoso porque yo veo todo muy positivo. Hemos tenido crecimientos en la asistencia de los partidos, cada vez las marcas se involucran más. Creo que el nivel de fútbol de México en general y de Chivas en particular ha aumentado considerablemente. Creo que otros equipos ya están apostando mucho más, están invirtiendo más en su estructura, en sus entrenadores, en sus jugadoras, y eso está haciendo que el fútbol crezca. Pero, por ponerte un ejemplo, no nos podemos permitir que la selección femenil no califique a los mundiales, por ejemplo. A mí me dolió mucho que no fuéramos al mundial y creo que no lo podemos permitir. Y todos nos tenemos que comprometer. En Chivas estamos súper comprometidos. Estamos ya formando a las jugadoras que posiblemente puedan ser las jugadoras del próximo mundial. Y eso es el nivel de compromiso que tenemos nosotros para que el fútbol femenil siga creciendo. Amaury, te agradezco por los minutos para Grupo Fórmula de Deportes. ¿Cómo visualizas ya por último el juego? ¿Un marcador te puedes aventurar a decir a la gente? No, es de mala suerte dar marcadores, porque creo que el fútbol tiene una magia maravillosa, que es, nunca sabemos lo que va a pasar. Cuando uno le pone un marcador, pues es como si estuviéramos creando expectativas que podrán no cumplirse, es más, podrían rebasarse, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que Chivas va a ser protagonista del clásico, y eso va a hacer que sea un clásico increíble. Perfecto, Amaury Vergara estuvo con nosotros en Fórmula Deportes, regresamos al estudio.